Sean bienvenidos a la clase de Matemática 2. En esta oportunidad estaremos hablando del método de integración de sustitución directa. Como ya nosotros conocemos, para el cálculo de las derivadas hemos utilizado una serie de propiedades para determinar las derivadas de las funciones. Estas tienen que ver con su naturaleza. ¿En qué sentido? En el sentido que nosotros construimos una tabla para las funciones elementales, obteniendo las derivadas de esas funciones elementales por medio de la definición. Digamos que quizá no logramos todas, pero establecemos una tabla de derivadas. Esa tabla de derivadas, a partir de estas propiedades, nosotros podemos determinar cualquiera sea la derivada de la función que se nos presente. Combinaciones de estas también pueden aparecer. En contraste, hasta los momentos, como hemos visto, con la integral solo tenemos dos propiedades. El caso del producto de un número por una función y la suma o diferencia de funciones. Entonces, de esta manera nosotros llegamos a una nueva fórmula que va a ser la que llamemos de sustitución directa y que no es más que cuando el integrando es precisamente el producto de una función que es compuesta, no es cualquier función, mientras que el otro factor es la derivada de la función interna, tampoco es cualquier función. O sea que es un caso sumamente particular de un producto y en donde vamos a tener entonces una fórmula de integración que no es más que esta composición que está acá. Ahora, ¿quién es esa función f? F es una primitiva de la función externa que debemos nosotros reconocer. En este caso, como es primitiva, nosotros la podemos determinar por medio de la integral de la función externa, esa que estamos nosotros reconociendo. Por ejemplo, si queremos calcular la integral de 2x por la raíz cuadrada de x al cuadrado, haciendo uso de esa fórmula, nosotros simplemente hacemos es tomar el integrando y reconocerlo como el producto de una composición por la derivada de la función interna. Entonces, ¿cuál es la composición que aparece en este producto? Es precisamente la raíz. Cuando hacemos su descomposición, no observamos que tenemos como función externa la raíz cuadrada de x, función interna del polinomio x cuadrado más 1, y entonces verificando aquí la composición nos da precisamente este factor, mientras que cuando derivamos la derivada es 2x y aparece acá. De manera que nosotros ahora, para poder usar la fórmula, debemos determinar quién es la f mayúscula, que sería la primitiva de la función f, o bien la integral de esa función f, que es la raíz cuadrada de x. Haciendo el procedimiento que ya nosotros hemos establecido por medio de la tabla, convertimos esto como una potencia, obtenemos como resultado que esta que está acá es nuestra función primitiva, 2 raíz cuadrada de x al cubo dividido entre 3. Para hacer uso de la fórmula, pues simplemente entonces nos damos cuenta que esta es nuestra fórmula, debemos que hacer una composición en esta función, que es la función primitiva, ¿de quién? De la función interna. Es f en g de x y lo hemos hecho en colores para poder encontrar bien y no perdernos en esta composición. Entonces es una mera sustitución del polinomio en esta que está acá, que es la función primitiva. Otro ejemplo es la integral de 3x al cuadrado por x al cubo más 4 elevado a la 4. Nuevamente, haciendo el reconocimiento, vemos que la composición que aparece acá es precisamente x al cubo más 4 elevado a la 4. Cuando descomponemos, la función externa es x a la 4, la función interna es x al cubo. Colocándole colores, nosotros nos damos cuenta que nuestra composición da precisamente este factor que está acá.
mientras que la derivada es 3x al cuadrado, que es el otro factor que aparece. Así, cuando calculamos la primitiva, simplemente lo que hacemos es determinar la integral de x a la 4, que no es más que x a la 5 entre 5. Entonces colocamos la primitiva en color verde para hacer nuestra sustitución un poco más amena. Entonces la función evaluada en esta que es la roja, que es la función interna, la función primitiva evaluada no es más que la sustitución de esta expresión que es g de x en esta otra expresión que está acá. Como resultado tenemos que el valor de la integral es x al cubo más 4 a la 5 dividido entre 5. Este proceso que está acá es muy común encontrarlo incluyendo una nueva variable o introduciendo una nueva variable. Ese es en todo libro clásico que consultemos el método de sustitución, lo llaman cambio de variable, y simplemente es reescribir nuestra fórmula de integración por medio de una nueva variable que es, digamos que la llamemos u. U va a ser ahora igual a la función interna, y el diferencial de u que vamos a producir va a ser, no es más que la derivada de la función interna multiplicado por el diferencial. Si eso es así, cuando nosotros hacemos la sustitución en términos generales, vamos a obtener que esta igualdad es la integral de este producto es precisamente la integral de esta función. Bien, dicho de otra manera, que si nosotros queremos resolver esta integral, debemos resolver esta nueva integral con una nueva variable. Pero al finalizar, debemos recordar que nosotros comenzamos con la variable inicial, en este caso llamémosla x, podría ser cualquier otra, pero debemos hacer la sustitución correspondiente para volver a nuestra variable inicial. Veamos los ejemplos anteriores utilizando la variable. Si hacemos el cambio t igual a x al cuadrado más 1, esta es la nueva variable que estamos colocando, debemos también obtener el diferencial de esa nueva variable. ¿Cómo obtenerlo? Derivamos a esta expresión que está acá y lo multiplicamos por el diferencial anterior, que es bien. De esa manera nosotros vamos a tener que, haciendo la manipulación algebraica correspondiente, el producto es conmutativo y vamos a obtener ahora que x cuadrado más 1 es t, entonces vamos a tener la raíz cuadrada de t por 2x de x, que es precisamente el diferencial de t. Entonces, calcular esta integral no es más que hacer todas estas cuentas por medio de la tabla. Nosotros la reconocemos, bien, lo que finalmente, cuando hacemos nuestra sustitución de la variable t, que vale x cuadrado más 1, nos queda el resultado, que es el mismo, coincide con nuestro primer cálculo que hicimos en forma teórica. De igual manera, si nosotros ahora tenemos esta otra integral que también revisamos, entonces haciendo el cambio, por ejemplo, u igual a x al cubo más 4, de u es 3x al cuadrado por dx, entonces nosotros cuando acomodamos para efectos, digamos, de hacer nuestro cambio, o vamos a obtener que x al cubo más 4 es u, mientras que 3x al cuadrado por dx es de u, y entonces la integral a resolver es esta que está acá. Como resultante vamos a obtener esto que está acá, que es la sustitución de lo que es la variable u en el resultado de la integral que estamos colocando, que estamos calculando, que digamos que es una integral intermedia que estamos resolviendo, ¿no? De manera que este es nuestro resultado, el cual nuevamente coincide con nuestra integral, nuestro resultado inicial de primer ejemplo. Ahora bien, finalizando este asunto, la pregunta que uno puede hacerse, la siguiente: ¿por qué hacer una u otra cosa?
El entender el aspecto teórico nos lleva a nosotros, por ejemplo, que vamos a colocar que no en los momentos posteriores no tengamos que realizar digamos esos movimientos con los cambios de variables, simplemente reconociendo que hay una composición y que se encuentra la derivada de la función interna. Ahora bien, por ejemplo, tenemos en esta primera instancia 4x multiplicado por e a la 2x a la 4, 2x a la 4, 2x a la 4. Es un error que está acá, debería ser 2x al cuadrado. Fíjense que aquí lo tenemos, 2x al cuadrado, aquí debería ser un 2. Bien, entonces sucede que 2x al cuadrado tiene por derivada 4x. Entonces ya tenemos que esta que está acá es la derivada de la función interna por el diferencial. Simplemente lo que tengo que pretender que esta es la variable, y si yo tengo la integral de e a la x es ella misma. Bien, en ese caso particular, entonces cuando hacemos la composición con la función interna, vamos a tener e a la 2x al cuadrado. Nuevamente indico que aquí hay un pequeño error. Por ejemplo, en oportunidades no aparece la derivada de la función interna. Continuemos con el mismo ejemplo. Fíjense que vuelvo a tener el error de x a la 4. Bien, 2x al cuadrado. Bien, la derivada de 2x al cuadrado es 4x. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nos damos cuenta, observamos que este 8 que está acá se puede escribir como 2 por 4, extraemos por medio de la primera propiedad de la integral el 2, multiplicamos a la integral y acá vamos a obtener el resultado que es el resultado anterior. Bien, por ejemplo, cuando no me aparece la derivada, nosotros aquí tenemos una composición donde la función interna es 3x y su derivada es 3. En este caso particular, cuando no nos aparece la derivada completamente, salvo por un múltiplo constante, nosotros tenemos un argumento muy interesante que podemos utilizar. En este caso la derivada de la función 3x es 3. Entonces nosotros multiplicamos y dividimos por 3, que es lo mismo que multiplicar por 1, y extraemos un tercio porque nosotros queremos es que nos aparezca una función compuesta por la derivada de la función interna. Siendo eso así, yo solamente debo calcular la integral de la función externa, que sería la integral del coseno. Buscamos en la tabla, la integral del coseno es el seno. Bien, entonces un tercio que multiplica el resultado del seno evaluado en la función interna, que es 3x, va a ser como resultado el valor de mi integral del coseno de 3x. Un tercio del seno de 3x más la constante de integración. Bien, y así sucesivamente. Entonces podemos encontrar varias integrales que nosotros pues nos van a aparecer digamos que inmediatas bajo este razonamiento que es netamente teórico y que no vamos a necesitar, no vamos a tener la necesidad, al menos a posterior, cuando nos encontremos con problemas que necesiten determinar integrales, pero como herramientas, por ejemplo, en el caso de las ecuaciones diferenciales, etc. Bien, entonces una vez más, un último ejemplo para culminar. Tenemos este cociente, el logaritmo de x entre x, lo podemos escribir como el logaritmo de x multiplicado por 1 sobre x. Sabemos que la derivada del logaritmo de neperiano de x es 1 sobre x, y entonces tenemos una función que es compuesta por la derivada de la interna. ¿Cuál es la composición en este caso particular? La composición es la identidad x compuesta con el logaritmo, me da el logaritmo. Siempre vamos a tener esa composición trivial
y entonces la integral de x es x al cuadrado dividido entre 2. Entonces, ¿quién es la función interna? El logaritmo de x es logaritmo al cuadrado de x dividido entre 2, el resultado de la integral que estamos presenciando. Bueno, con todo esto espero que se puedan resolver los ejercicios planteados y nos veremos en una nueva oportunidad. Saludos a todos y muchas gracias por asistir.